Saludos y bendiciones a todos. Vamos a tener esta sección en la cual vamos a tener la reflexión en el capítulo 4 del libro o del Evangelio de Juan, en los versículos 43 al 54. Estos son ya los últimos versículos de este capítulo. Vamos a entrar en la última sección de este capítulo y estamos haciendo esta grabación que va a ser un resumen de lo que fue el sermón del domingo, el cual por problemas técnicos no pudo grabarse. Así que queriendo llevar este mensaje, no queriendo que se interrumpa la serie que hemos comenzado, pues vamos a darnos a la tarea de repasar lo que estuvimos viendo este domingo a través del sermón. Como les había dicho, este pasaje vamos a encontrar la historia de un funcionario romano que se encuentra en una crisis en su vida, una situación difícil que lo llevó a buscar a Jesús, buscar auxilio en Jesús. Y vamos a ver cómo esto nos enseña diferentes niveles de la fe por las cuales quizás muchos de nosotros hemos atravesado. Hemos pasado por diferentes niveles. Desafortunadamente, muchos todavía se encuentran en un nivel básico de la fe y es necesario que entendamos la importancia de seguir creciendo en nuestra fe. Y me llama la atención este pasaje, estos pocos versos que nos revelan cómo este hombre va de una fe pequeña, una fe guiada por una necesidad, a una fe que impacta su familia y terminan creyendo en Jesús. Ese es el tipo de fe que queremos para cada uno de nosotros. Ese es el tipo de fe que yo quiero para mi vida. Yo quiero, como padre de familia, que mi fe impacte a mis hijos, a mi esposa, y que eventualmente impacte a cada área de la sociedad. Así que vamos a adentrarnos en este pasaje y vamos a leer primeramente los versículos del capítulo 4, los versículos 46 al 47. Vamos a leer los versículos del 46 al 47. Y dice así, y leo: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este funcionario real estaba pasando por una crisis en su vida. Cualquier padre puede imaginarse cómo se sentía este hombre, cuál era la desesperación de este hombre. Él estaba en una situación donde quizás había agotado todos los recursos disponibles. Quizás ya había visto al mejor de los médicos. Quizás habían usado los mejores de los recursos de salud para tratar de salvar la vida de su hijo. Sin embargo, todo eso no resultó en la sanidad de su hijo. Este hombre escuchó que Jesús había hecho anteriormente señales de sanidad en otras personas. Este hombre creyó que Jesús podría sanar a su hijo, porque lo que hizo fue le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Para este hombre tomar la acción de moverse de su posición, quizás hasta un poco de humillación al ir a un judío, siendo él un romano y un oficial del rey, ir a un judío y rogarle. Dice, le rogó.
que descendiese y sanase a su hijo. El funcionario real muestra una fe inicial de buscar a Jesús para que éste sanase a su hijo. Este es un primer paso de la fe. Y es aquí donde muchos de nosotros pudiéramos identificarnos con este funcionario del rey. Muchos han venido a Jesús en su hora oscura. Muchos han venido a Jesús en su crisis más grande. Muchos han venido a Jesús cuando el agua le ha dado hasta aquí. Muchos han venido a Jesús cuando han agotado todos sus recursos. Quizás esta es la condición de este hombre. Vino a Jesús en su desesperación. Vino a Jesús quizás como su último recurso. Pero lo importante es que vino. Porque hay muchos que aún en circunstancias difíciles no atinan a buscar a Dios. No atinan a venir a Jesús. Este hombre quizás tenía una fe que le permitía tener una esperanza, era una fe pequeña, en la cual estaba esperanzado de que algún milagro pudiera suceder. Quizás pensó, no pierdo nada con probar. ¿Cuántos no han venido a la fe cristiana pensando de igual manera? No pierdo nada, ya he agotado todos los recursos, solo me queda probar esto. Vamos a ver qué pasa. Quizás no tenía una seguridad plena de que podría lograr la sanidad de su hijo, pero era su último recurso. Y como padre al fin, que quiere ver a su hijo sanado, que quiere ver a su hijo restaurado, pues él está dispuesto a lo que sea. Este tipo de fe se basa en una necesidad urgente, en la esperanza de que Jesús pueda realizar milagros. No es que sea malo venir a Jesús en momentos como estos, pero ¿por qué esperar estar en una crisis tan grande, tan desesperante, tan angustiosa para buscar a Dios? Aún así, muchas veces Dios usa de estos tipos de circunstancias para llamar nuestra atención. Porque de otra manera quizás no prestaríamos atención al Dios que está tratando de captar nuestra atención, de hacernos volvernos a Él. No solamente por la sanidad que Él ofrece, sino más aún por la salvación que podemos hallar para nuestras almas. Muchas veces nuestra fe comienza con una necesidad urgente en una crisis. Es importante que este tipo de fe inicial se transforme en una fe fuerte, en una fe que no se base solamente en una esperanza lejana, sino en una convicción en la persona de Cristo. Es por eso que Jesús lleva a este hombre en un viaje a través de la fe en Él. ¿Estamos buscando a Jesús solo por las necesidades que tenemos? ¿Estás buscando a Jesús solo en tiempos de hambre, en tiempos de crisis? Si esta es tu situación, quizás es que aún permaneces en este tipo de fe, en esa fe que solamente busca a Dios cuando hay necesidad. Este hombre rogó a Jesús que viniera. No podemos juzgarle. Al menos vino a Jesús. Pero lo importante es que no nos quedemos ahí. No nos quedemos en el ruego. No nos quedemos en esta conformidad de la sanidad. Jesús quiere poner a prueba la fe de este hombre. Y quiero leer con ustedes los versículos del 48 al 50 del mismo capítulo 4 de Juan. Y cito: Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es asombroso que este hombre está dispuesto a caminar una milla más en su fe. Él creyó ahora la palabra que Jesús le dijo. La palabra de Jesús. Él no solamente creyó que Jesús, estando frente a su hijo, podría obrar sanidad. Ahora este hombre cree solo en la palabra que Jesús le dijo. Ve, tu hijo vive. Este hombre no cuestionó, no insistió. Este hombre simplemente escuchó y creyó. Dice que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue en obediencia. Se fue actuando de una manera que demostró que tenía una fe verdadera en Jesús. Ya esta fe está en un nivel más alto que la fe inicial. Ya este hombre escucha la palabra y obedece la palabra. Jesús desafía a este oficial al creer sin necesidad de ver señales y prodigios. Esto es un llamado a una fe más profunda, una fe fundamentada en la palabra de Dios, en el testimonio que da la palabra acerca del Hijo de Dios. El oficial muestra una fe creciente al aceptar la palabra que le da Jesús y al regresar a su casa en obediencia a lo que Jesús le dice. Una fe que no obedece no es fe. Una fe que no se compromete en la obediencia no es fe. Así que este hombre confía en la palabra de Jesús. Ve, tu hijo vive. ¿Cuál es la palabra en la cual tú y yo confiaremos? Muchos, me temo, ni siquiera leen la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos obedecerla? ¿Cómo obedecer algo que no conocemos? Cualquier niño que se le llama obediente o desobediente es basado a una orden que se le dio, a una dirección que se le dio. Si es desobediente, es porque no obedeció lo que se le dijo. Si es obediente, es porque actuó en consecuencia a la orientación que recibió. Pero no podemos llamarle a alguien obediente o desobediente si hay una ausencia de la instrucción. Y me temo que muchos de los cristianos de hoy hay ausencia de esa instrucción. Muchos no leen la palabra de Dios, y si no leen la palabra de Dios, ¿cómo saber qué obedecer? Porque la fe verdadera, la fe que es una fe más profunda, está cimentada sobre la verdad de la palabra de Dios. Es una fe que obedece, es una fe que actúa en la dirección que nos indica la palabra de Dios. Nuestra fe es probada cuando Dios nos reta a creer, aún sin garantías visuales. Cuando Dios nos reta a obedecer y esperar luego los resultados. Nosotros queremos garantía y realmente la tenemos en Jesús, porque Jesús es veraz. Él no miente, Él nos ama y lo ha demostrado. Así que podemos confiar completamente en la palabra de Dios. Podemos obedecerla completamente, absolutamente, sin duda alguna, porque Dios es un Dios veraz. Yo me equivoco, todos nosotros fallamos, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Él es fiel.
Él es santo. Él es un Dios amoroso y siempre cumple sus promesas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos en el primer nivel? ¿En esa fe que viene solo a Dios cuando hay una necesidad? ¿O ya estamos empezando a fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Eres de los que leen la palabra de Dios y actúan en consecuencia? Si es así, entonces tu fe, está en un nivel superior. Estamos dispuestos a confiar en las promesas de Dios. Después que lee la palabra, porque déjenme decirle, muchas personas leen la Biblia. Muchos leen la Biblia para tener conocimiento, para crecer intelectualmente. Pero la palabra de Dios tiene más que conocimiento. En ella hay poder, porque a través de ella se nos revela la persona y el carácter del Hijo de Dios, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde estamos con relación a nuestra fe? ¿Dónde estamos en relación con la palabra de Dios? ¿Estamos leyendo y confiando lo que la palabra de Dios nos revela? Cuando confías en la palabra de Dios, cuando primero lees la palabra de Dios y confías en ella, obedeces, actúas en consecuencia a esa palabra, los resultados van a ser asombrosos. Y en pocos versos aquí se nos muestran los resultados que este funcionario del rey pudo ver al obedecer, al escuchar la voz de Dios y obedecerla. Miren lo que dicen los versículos del 51 al 53. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron: tu hijo vive. ¡Wow! Con una expresión tan sencilla, están diciendo prácticamente la confirmación de lo que Jesús le había dicho ya. Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, porque él quería estar seguro de si realmente su hijo sanó, porque Jesús obró esa sanidad. Y le dijeron: ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él creyó, y toda su casa. Al regresar a casa, este oficial encuentra que su hijo ha sido sanado exactamente a la hora que Jesús pronunció la palabra. Recuérdense que la palabra de Dios tiene poder. Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. ¿Se recuerdan cómo comenzó este evangelio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, ese es el Verbo de Dios. Es la palabra activa, la palabra que tiene poder para crear, para transformar. La palabra que tiene poder para hacer lo impensable. Este hombre pudo ver con sus propios ojos, pudo experimentar en su propia vida el poder de la palabra de Dios. El poder que hay no solo en la palabra de Dios, sino en creer la palabra de Dios y en actuar en consecuencia. Este milagro llevó su fe a una fe aún más fuerte, a una fe llena de convicción, una fe que puede ver resultados, es una fe que está lista para la próxima aventura. Este hombre pasó de una fe desesperanzada en una esperanza futura, a una fe que confió en la palabra de Dios, a una fe que puede ver resultados, y esos resultados le nutren para fortalecerla. La fe del oficial
que comenzó con una necesidad urgente, se confirma y se profundiza al poder ver el resultado de obedecer la palabra de Dios. Cuando obedecemos a Jesús y confiamos en su palabra, podemos ver los resultados de la fe. Muchos creyentes hoy no pueden ver esos resultados porque, desgraciadamente, no hemos confiado en la palabra de Dios. No podemos ver los resultados porque antes de llegar al final, antes de obedecer, decidimos seguir el consejo humano, la filosofía humana. Decidimos seguir lo que nuestro corazón nos indica y no obedecer a Dios. No seas de esos. Sé obediente completamente a la palabra de Dios. Afíncate en la palabra de Dios. Ánclate en esa fe en la palabra de Dios. Y verás el poder de Dios manifestarse en tu vida. Verás lo que pocas personas pueden ver, porque son pocas personas las que están determinadas a confiar aún cuando sus ojos no ven resultados al momento. Nuestro testimonio de las obras de Dios pueden fortalecer también la fe de aquellos que nos rodean. Yo como padre siempre deseo tener que contar a mis hijos acerca de mi experiencia con Dios. Quiero contarle a mis hijos experiencias en las cuales Dios se ha manifestado para que ellos puedan ver, presenciar, vivir, experimentar el poder de Dios al vivir una vida consagrada en obediencia a la palabra de Dios. Pero esto no se queda aquí. Hay una última cosa y es la confirmación o el impacto que tuvo esta fe. Esta fe tuvo un impacto poderoso en la vida de la familia de este hombre. Este hombre creyó, vio los resultados, pero no solamente él lo vio, sino también toda su familia pudo experimentar de primera mano el resultado de creer la palabra de Dios. Y el versículo 53 dice que toda su casa creyó. Creyó él y toda su casa con él. La fe del funcionario real no solo resultó en la sanidad de su hijo. Él llevó más que eso. Él no se conformó solo con la sanidad. Él fue buscando algo, pero siempre Dios nos da más de lo que nosotros pensamos o imaginamos o pedimos. Dios le dio el privilegio de conocerle, de conocer al Hijo de Dios, al autor de la salvación, y de experimentar esa salvación que viene como resultado de la fe, de creer en el poder de la palabra de Dios y del Hijo de Dios. Esa fe de este hombre, una fe pequeña al principio, se convirtió en una fe determinada. Una fe determinada a obedecer. Una fe que llevó a este hombre a ver resultados y así también a toda su familia. La fe genuina y esa fe que crece produce un impacto tremendo en la vida nuestra, pero también en la vida de aquellos quienes nos rodean. Nuestra fe puede ser una influencia poderosa en aquellas personas que están alrededor nuestro. Y es ese testimonio, ese es el resultado que Dios usa para ayudarnos a alcanzar a otros y traerle la esperanza que trae el Evangelio, la buena noticia, que en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Nuestro testimonio tiene ese poder de transformar vidas. Estamos permitiendo que nuestra fe en Jesús influya en otros. Hombres
Estamos siendo sacerdotes en nuestro hogar. Estamos siendo los primeros en obedecer la palabra de Dios para ver el resultado de esa fe. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es maravilloso cómo Juan escoge no todas las señales que Jesús realizó, sino que él escoge algunas de esas señales, porque nos enseñan principios tremendos. Y esta nos enseña que la salvación es por medio de la fe. El milagro en Caná de Galilea nos enseña a confiar en la palabra de Dios. Jesús le dijo: llenad estos cántaros de agua. Y ellos obedecieron las instrucciones de Jesús, pudieron ver el poder. Nuevamente aquí nos muestra que el confiar y obedecer en la palabra de Jesús produce resultados para vida eterna, para transformación. Hermanos, les invitamos a llevar nuestra fe a otro nivel, al siguiente nivel. Eso es posible cuando nos comprometemos a leer la palabra, a estudiar la palabra, pero no solamente para obtener conocimiento, sino además para crecer en nuestra relación con Dios. La fe verdadera no solo busca a Jesús por los milagros. La fe verdadera busca a Jesús por quien Él es. Hay quienes buscan los milagros y los beneficios, pero muchas personas no quieren nada con el que produce esos milagros, con el que tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Si tu fe es una fe verdadera, va a ser una fe que va a crecer, va a ser una fe que va a llevarte a un siguiente nivel. Si no confiamos en la palabra de Dios, no vamos a poder ver los resultados de esa fe. Por tanto, quiero invitarles a confiar en Jesús, a confiar aún cuando no te parezca que tenga sentido, a confiar en Él para que puedas ver los resultados de la fe en la persona de Jesús y en su palabra. Que el Señor les bendiga.